sí, voy. Según yo ya, Sí, gracias, profe. sale. Bueno, entonces, nos quedamos viendo la parte de hilos. De la parte de hilos, llegamos a variables de condición. Sí, ahí nos quedamos, profe. Vimos el ejemplo, el de llena vacía, que un hilo se encargaba de producir caracteres y el otro de leerlos. ¿Sí, ¿Era el de profesor? la... No, ¿o sí? Entonces, ¿sí vimos el ejemplo? Sí, lo vimos, profesor. Sí. Ah, bueno. Entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Y vamos a empezar viendo lo que son los semáforos. Nada más déjenme tomar mi captura de pantalla para el día de hoy, para tener la evidencia de que aquí anduvimos. Pero entonces, se supone que, bueno, muy probablemente algunos de ustedes ya vieron los semáforos en su unidad de aprendizaje de sistemas operativos. Y ¿para qué utilizaron los semáforos en sistemas operativos? Me acuerdo que era para indicarle a nuestros hilos y procesos cuándo podían acceder a una variable y cuándo no. Bueno, Ajá, y compartir información. exacto, es una de los usos, ¿no? Así como hasta ahorita nosotros hemos utilizado sincronización de hilos, esa sincronización ha sido para permitirle a un hilo a la vez acceder a la sección crítica y hacer las modificaciones en las variables compartidas. Pero el problema ahí es que, pues más que nada la eficiencia, ¿no? Porque si nada más le permites el acceso a un hilo a la vez, pues baja mucho el desempeño de tu aplicación, porque se hace todo secuencial. Entonces, a lo mejor habrá situaciones en las que tú requieras, por cuestiones de desempeño, no dejar secuencial todo tu código, ¿no? Sino, en algunas secciones, permitir que haya esa concurrencia que esté trabajando, pero hasta cierto nivel, limitarla, ¿no? Ahí es donde van a entrar los semáforos. A través del semáforo tú vas a permitirle a un hilo o a dos hilos o a n hilos que puedan entrar en esa sección crítica a estar trabajando de manera concurrente. Y esa concurrencia, pues a lo mejor va a ser buena siempre y cuando no se esté modificando datos que puedan generar problemas de inconsistencia. Ajá, exacto, como dice el compañero Alexis, ¿no? La alternancia estricta. Pueden estar trabajando ahí adentro y salvo en algún pedazo de esa sección crítica donde a lo mejor se haga la modificación de una variable compartida, pues ahí adicionalmente del semáforo, pues ponerle un bloque sincronizado, ¿no? O una exclusión mutua, un lock, y hasta que, ya después de modificar ese dato, pues haces el unlock. Entonces, básicamente un semáforo se compone de dos cosas. Una es una variable entera. Esa variable entera tiene la propiedad de que se puede incrementar o se puede decrementar, o sea, se hacen dos operaciones sobre ese entero, incremento o decremento. El decremento cada que se solicita un permiso al semáforo para acceder a la sección crítica, y el incremento cada que se libera un permiso. Una vez que ya se terminaron de ejecutar las instrucciones dentro de la sección crítica, se devuelve el permiso que se tomó prestado al semáforo, ¿no? Entonces esas son las dos operaciones. Entonces, adicionalmente a ese número entero, que es el que va a inicializar la cantidad de permisos que puede otorgar el semáforo, se le adiciona una cola bloqueante de espera. En esa cola se van a ir encolando, como su nombre lo dice, los descriptores de los hilos que por algún motivo ya no alcanzaron un permiso del semáforo para acceder a la sección crítica. Entonces, esos hilos que siguen esperando un permiso para poder entrar a ejecutar las instrucciones de la sección crítica, se van a ir encolando, y conforme se vayan liberando los permisos de ese semáforo, pues a lo mejor con suerte y se les otorga, ¿no?
Y digo con suerte porque dependiendo cómo sea creado el semáforo y dependiendo de la prioridad que tengan esos hilos, pues puede ser que se les otorgue el permiso o no. Si son de muy baja prioridad, pues probablemente no se les otorgará a menos que el semáforo haya sido creado utilizando el parámetro de justicia, ¿no? De otra forma, lo pudieran acaparar solo los hilos que tengan la más alta prioridad. ¿Sí se entiende eso? Sí. Bueno, entonces, entonces los usos que se le van a dar pueden ir desde establecer, desde crear un bloque sincronizado, en el caso de que ese semáforo solo permita otorgar un permiso por vez, entonces solamente un hilo podría acceder a la vez, eso sería el o una exclusión mutua, un mutex, donde entra un hilo, pide permiso, solo él puede pasar a la sección crítica, ejecuta las instrucciones que hay ahí y al salir libera el permiso, ¿no? Ese es un build mutex, tal como los que hemos estado trabajando hasta ahorita. Pero pues en lugar de tener un permiso, pues puede otorgar dos, o puede otorgar tres, o puede otorgar n, ¿no? Y entonces ya permitiría la concurrencia dentro de esa sección crítica, y por lo tanto beneficiaría el desempeño de nuestra aplicación. ¿Qué tipos de semáforos manejaron en sistemas operativos? Bueno, básicamente existen dos tipos de semáforos. Semáforos sin nombre y semáforos con nombre. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Por un lado el alcance y por otro lado la duración o la persistencia, ¿no? Como le quieran llamar. Entonces, en un semáforo sin nombre, quedamos que es una variable entera que va a contener un número y ese número es la cantidad de permisos que va a otorgar para acceder a la sección crítica. Cuando se crea un semáforo sin nombre, ese semáforo pues necesita ser creado en un dato que sea accesible por todos los hilos que se están ejecutando dentro de un mismo proceso, ¿no? Y ¿dónde podemos guardar el dato para que sea accedido por todos los hilos? Pues en el área de memoria compartida, ¿no? O sea, a través de una variable global. Entonces nuestro semáforo se convierte en una variable global que puede ser accedido por todos los hilos dentro de un mismo proceso. ¿Cuál es la desventaja de hacer eso? Pues en primera, como es una variable global, pues todos los hilos pueden acceder a ella al mismo tiempo, ¿no? La segunda, la duración. Si el proceso deja de ejecutarse, y la variable global es parte de las direcciones del espacio de direccionamiento de memoria de ese proceso, pues se va a liberar esa memoria, ¿no? Se va a liberar la pila de ese proceso y por lo tanto va a dejar de existir ese semáforo. Entonces su alcance no es tan grande más que interno dentro del proceso y su ciclo de vida pues está de acuerdo al ciclo de vida del proceso. Si muere el proceso, muere esa variable global y por lo tanto muere ese semáforo. ¿Sí se entiende? Profesor. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo usar semáforos sin nombre? Pues cuando realmente solo necesitemos acceder a ese semáforo desde dentro del mismo proceso, por hilos que estén dentro del mismo proceso, ¿no? Entonces, su visibilidad va a ser hacia todos los hilos que se estén ejecutando en el mismo proceso donde fue creado. ¿Por qué? Porque es una variable global y comparte parte del espacio de direccionamiento de memoria del proceso donde se creó. Entonces, todos los hilos tienen acceso a él. La desventaja que en cuanto muera ese proceso, muere ese semáforo. Por otro lado, tenemos los semáforos con nombre. Los semáforos con nombre no se van a crear en una variable global. Entonces se van a crear en el sistema de archivos, en el sistema de archivos virtual, ¿no? Entonces, mientras no se apague la máquina, mientras no se reinicie, pues ese sistema de archivos virtual va a existir. Aunque ya no existe el proceso donde se creó, pero va a seguir existiendo. Insisto, mientras no se reinicie la computadora. Entonces, por un lado va a durar más que un semáforo sin nombre hasta que se reinicie la máquina y por otro lado va a ser accesible los que estén en otros procesos. ¿Por qué? Porque está en la memoria compartida, no está en ¿cómo se llama? No está en una variable global.
Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de semáforo, que dura más y puede tener un alcance mayor que el proceso donde fue creado, ¿no? Entonces, en el caso de Java, de manera nativa, solamente se soportan los semáforos sin nombre. Existen implementaciones de terceros que te permiten tener semáforos con nombre también, porque a final de cuentas no es tan difícil de implementar el semáforo, ¿no? Que quedamos que necesitas un entero y un archivo, que es donde se va a guardar el valor del entero y ya después una estructura de una cola bloqueante con sus métodos para encolar y para desencolar. O sea, realmente no es complicado de implementar. Entonces, insisto, hay muchas implementaciones de terceros que te lo ofrecen, pero de manera nativa solo se soportan semáforos sin nombres, ¿no? O sea, que solo existen dentro del mismo proceso donde fueron creados. Entonces, son los que vamos a ver, los que se soportan de manera nativa. Entonces, en el caso de Java, si queremos utilizar un semáforo, simplemente tenemos que generar una instancia de la clase semáforo que se encuentra en el paquete java.util.concurrent. Ahí lo vamos a encontrar. Esa clase semáforo tiene estos dos constructores que estoy apuntando aquí con la flechita roja. Tenemos un constructor que recibe un parámetro y en ese parámetro se va a inicializar la cantidad de permisos que puede otorgar un semáforo. ¿Qué significa que puede otorgar un permiso? Significa que se le va a dar chance a ese hilo, al hilo que solicite el permiso del semáforo mediante el método acquire, se le va a dar chance de acceder a la siguiente instrucción. Y esa siguiente instrucción pues ya se considera parte de la sección crítica, ¿no? Eso significa otorgar un permiso. Entonces, a la hora que un hilo invoca el método acquire del semáforo, en ese momento se decrementa en una unidad la cantidad de permisos que le quedan disponibles al semáforo. Y si al hacer el decremento no queda en cero, pues se le otorga el paso, ¿no? Pero si el semáforo ya tiene su entero en cero y se solicita un permiso para acceder a la sección crítica, pues se le va a denegar. ¿Y qué significa se le va a denegar? Significa que ese hilo va a quedar bloqueado a la espera de que se libere al menos un permiso para poder acceder a la sección crítica. Y no va a poder acceder a esa sección crítica si no se libera un permiso. Entonces, así es como funciona, ¿no? Entonces, este constructor simplemente nos permite crear un semáforo sin nombre e inicializar la cantidad de permisos que puede otorgar. Y tenemos este otro constructor que también nos va a crear un semáforo sin nombre, se va a inicializar la cantidad de permisos que puede otorgar y además nos brinda el parámetro de justicia, que ¿para qué habíamos dicho que era? Para Para que que el Para que todos los hilos tengan la misma oportunidad en este caso, de acceder a un permiso, ¿no? Sin importar la prioridad que tengan los hilos. Se le va a otorgar al hilo que lleve más tiempo bloqueado esperando por ese permiso. Bueno, entonces, ya que tenemos creado nuestro semáforo, tenemos algunos métodos que podemos utilizar con él. Uno de ellos es el método acquire. El método acquire va a servir para que un hilo solicite un permiso del semáforo para poder acceder a la sección crítica. Por lo general, ese método acquire se mete dentro de un bloque try catch, o try finally, o try catch finally, ¿no? Entonces, se va a intentar solicitar un permiso para acceder a la sección crítica. En caso de que sí se otorgue el permiso, pues ya se empiezan a ejecutar la siguiente instrucción o las siguientes instrucciones. En caso de que ya no tenga permisos por dar el semáforo, ese hilo que solicitó el permiso se va a bloquear. Va a pasar del estado de ejecución al estado de bloqueo por tiempo indefinido, a menos que alguien libere un permiso del semáforo mediante el método release, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, o alguien interrumpa ese hilo con el método interrupt. Solamente en esos dos eventos es cuando se va a liberar o se va a desbloquear ese hilo, ¿no? Tenemos también ese método acquire sobrecargado, donde le podemos pedir que solicite más de un permiso. ¿Y cómo para qué? Pues porque al igual que el mutex, que puede ser reentrante o recursivo, pues aquí también, ¿no? Dependiendo de la lógica de tu programa. Pudiera ser que necesitaras acceder varias veces a la sección crítica dentro de tu código. Ajá.
También tenemos el método Acquire Uninterruptedly. Ese método también es bloqueante, al igual que el método Acquire. La única diferencia entre usar Acquire y Acquire Uninterruptedly es que un hilo que no pudo acceder a un permiso porque ya no tenía el semáforo, permisos para otorgar, se va a quedar bloqueado. Con el método Acquire se va a poder desbloquear, ya sea que se libere un permiso con el método Release del semáforo o que se interrumpa el hilo con Interrupt, mientras que con el método Acquire Uninterruptedly solamente se va a poder desbloquear un hilo que haya sido bloqueado por el semáforo cuando se libere el permiso con el método Release. No se va a poder liberar con un Interrupt. Esa es la diferencia. Por otro lado, tenemos el método Available Permits. El método Available Permits me va a devolver un entero y me va a indicar cuántos permisos le quedan al semáforo para ser otorgados. Ese método, pues, debiera de ser utilizado siempre por nosotros para que antes de pedir un permiso, antes de hacer un acquire, primero validemos si todavía le quedan permisos para otorgar al semáforo. ¿Por qué? Porque si hacemos el acquire y ya no tiene permisos, pues nos va a bloquear. Ajá. Entonces, por lo general, pues antes de pedir un permiso, pues primero preguntamos si todavía hay. Si sí hay, pido, si no hay, pues no. Tenemos el método Drain Permits. El método Drain Permits lo que va a hacer es vaciar la cantidad de permisos que le quedan al semáforo, o sea, ponerlos a cero. ¿Y eso con qué finalidad? ¿Cómo a qué le suena? Cuando haya quedado en cero y haya hilos esperando. Ajá. Imagínate que le quedan 2 permisos al semáforo o 5 permisos y tú invocas el método Drain Permits. En ese momento va a mandar el entero al valor 0. ¿Y eso como para qué nos serviría? No nos serviría para nada. Imagínense que... Ahí está el cursor. Imagínense que tienen un código. Y ¿dónde está? Aquí. Entonces imagínense, aquí tienen código, 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 código. Y aquí donde puse el rectángulo, pues es su sección crítica, ¿no? Y aquí tiene más código, y más código, y más código, y más código, y más código. Ahora imagínense que tienen varios hilos. Imagínense que tienen un hilo T1, otro hilo T2, otro hilo T3, etcétera, ¿no? Que el chiste es que tienen varios hilos que quieren entrar y ejecutar ese código. Imagínense que ustedes, llega el hilo T1 e invoca el método acquire, entonces logra acceder y empieza a ejecutar las instrucciones de aquí adentro, ¿no? De la sección crítica. Llega a otro hilo T2, hace otro acquire y también logra entrar y también empieza a ejecutar las instrucciones de la sección crítica, ¿no? Y a lo mejor de repente, este, al, al administrador del programa o a alguien en particular se le ocurre pausar el programa. Sí se pueden pausar algunos programas, ¿no? En este caso, imagínate que dice, pues pausa el semáforo para que simplemente deje que se terminen las tareas que se están ejecutando, pero que ya no haga más, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Si tú haces el drain permits, entonces imagínense que el T3 quiere entrar a la sección crítica aquí y a lo mejor todavía le quedan 10 permisos al semáforo, ¿no? Pero en ese momento alguien quiere pausarlo y entonces simplemente hace el drain permits. Entonces manda 0 la cantidad de permisos que le queda al semáforo. Si lo manda 0, significa que el siguiente hilo que haga un acquire no va a poder acceder al semáforo. Bueno, no va a poder acceder a la sección crítica porque el semáforo ya se quedó sin permisos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si hubiera más hilos, T3, T4, T5, T6, etcétera, T99, etcétera, ¿qué quisiera? Pues porque ya no hay permisos.
eso no me va a pausar que los hilos que están aquí adentro, no va a hacer que dejen de trabajar. Ellos van a continuar trabajando hasta que terminen de ejecutar las instrucciones que están acá, ¿no? Pero nadie más va a poder entrar a esta parte. ¿Por qué? Porque no hay permisos, ¿no? Se quedó sin permisos. ¿Sí se entiende? Profesor, ¿y Sí, qué pasaría cuando los hilos que están ejecutando terminen? Si ya se Cuando hizo ter- drain permits. pues cuando terminen, pues ya se estarán liberando esos permisos y en este momento, pues ya tendrás más dos. Bueno, si tenías AT1 y AT2, pues ya tendrás más dos permisos, ¿no? Pero al menos durante ese tiempo nadie entraría. Se quedaría así como que, pues, pausada la generación de más, bueno, la planificación de más hilos en esa parte del código, ¿no? Entonces, para eso es para lo que sirve el drain permits. Este, y ya después, si tú quisieras posteriormente volver a despausar eso, ¿qué tendrías que hacer? Pues para eso tenemos este método de release, ¿no? Quedamos que el método release libera un permiso, pero está sobrecargado, entonces tú puedes liberar más de un permiso. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues fácil, simplemente lo que podemos hacer es, antes de pausar ese semáforo, primero checas cuántos permisos tenía disponibles. Aquí con el available permits, ¿no? Después invocas al drain permits, se queda en cero, y ya cuando quieras despausar, pues le regresas los permisos que tenías, al fin que ya sabes cuántos tenían, ¿no? Ajá. ¿Sí se entiende o no? Profesor, pero no habría un problema ahí porque digamos que queremos seguir pasados, pero cuando los hilos de adentro terminen, liberan números, y entonces los hilos que están esperando adquirirían un permiso, ¿no pasaría eso? ¿Cómo? Por ejemplo, estamos en la situación donde queremos pausar, Que ¿no? cuando los hilos se terminen te van a liberar permisos. Sí. Ajá. Y en ese momento, los hilos que estaban esperando van a tener permisos disponibles, ¿no? Entonces van a empezar a ejecutar, pero quizá querríamos que siga esperando, ¿no? ¿No sería un Pues problema podrías algo así? invocarlo varias veces, el drain permits, este. A final de cuentas lo podrías meter en un for, ¿no? Y a final de cuentas, aunque termine un hilo, pues lo vuelves a drenar el semáforo y no hay ningún problema. Algo parecido a esto lo vamos a ver cuando estemos viendo en ese, el pool de hilos, la alberca de hilos. Vamos a ver algo así, algo muy parecido cuando veamos cómo pausar el pool de hilos. Nada más aguánchenme tantito a que terminemos de ver esto y pasemos a la parte del pool, pero va a ser algo muy similar. Ajá. Y básicamente es eso. Y también se hace en un for, en un forever, ¿no? Nada más que en el caso de C lo hacen con un forever y una bandera, y cuando cambia la bandera, pues es cuando ya das chance que siga trabajando eso. Ajá. Pero te digo, básicamente así lo podrías implementar para pausar las tareas que tengas ahí corriendo. Ajá. Entonces, y sería ponerlo en un for para que no importa que terminen los hilos que están ejecutando aquí adentro, a la hora que en algún momento tienen que salir, bueno, tienen que terminar y van a liberar el permiso, pero pues aunque lo liberes, si estás en un for y en ese for estás mandando a cero los permisos, pues aunque se liberen los hilos, bueno, se liberen los permisos de los hilos que van finalizando ahí esa parte, pues de todos modos sigues teniendo cero permisos, ¿no? Sí se ve o no se ve. Sí, profesor. Gracias. Bueno, entonces, entonces tenemos el método getQthreads. El método getQthreads me va a devolver un entero y ese entero me va a decir cuántos hilos hay en espera de un permiso, o sea, cuántos hilos se bloquearon esperando que se libere al menos un permiso del semáforo. Tengo el método hasQthreads que me devuelve un booleano y ese me va a ayudar a saber si hay por lo menos un hilo bloqueado a la espera de un permiso. Tenemos el método isFair
que me va a decir si ese semáforo es justo o no. O sea, si se creó utilizando el parámetro de justicia o no. El método release, que ya quedamos que me va a liberar un permiso del semáforo, o sea, me lo va a devolver. Y tenemos el método try-acquire, donde el método try-acquire también va a intentar acceder a un permiso del semáforo, pero a diferencia del método acquire, este es no bloqueante. Si no se puede acceder al permiso del semáforo, no se va a bloquear el hilo, simplemente te va a devolver un falso. Devuelve un booleano falso y ya con eso sabes que no se pudo acceder al permiso y entonces ya lo puedes poner a hacer otra cosa ese hilo. ¿Sí se entiende? Profesor. Vale, entonces, ¿cómo se usaría el semáforo en nuestro código? Pues fácil, lo único que necesitamos hacer es primero importar la clase semáforo, ¿no? Y ya quedamos que está en java.util.concurrent y ahí lo encontramos, ¿no? Después generamos una instancia de nuestro semáforo. Aquí está la instancia semáforo. Lo estamos inicializando, en este caso le estamos pasando dos parámetros. Uno es la cantidad de permisos que puede otorgar y otro es la manera de justicia. Y si se fijan, esta variable semáforo, le estoy poniendo además un modificador de tipo final. ¿Sí se acuerdan para qué era? Para tener siempre el valor más actualizado del... El valor más reciente de ese semáforo, ¿no? En este caso, ¿por qué nos interesa tener el valor más reciente? Para saber cuántos permisos le quedan. Ajá. Entonces, cuando ya vayas a llegar a la sección crítica de tu código, pues abres tu bloque try finally o try catch finally, da igual, y vas a intentar pedirle al semáforo un permiso para acceder a la sección crítica. Entonces, esta es la parte importante, ¿no? Si todavía tiene permisos por dar el semáforo, aquí lo que va a hacer es un decremento. Aquí se va a hacer un decremento a la cantidad de permisos. Le va a decrementar en una unidad en la cantidad de permisos que quedan, siempre y cuando haya más de un permiso, ¿no? Si la cantidad de permisos en ese momento ya es igual a 0, pues ese hilo que intente hacer el decremento se va a bloquear. Si se bloquea, sale de contexto de ejecución, pasa del estado de ejecución al estado de bloqueo de manera indefinida, hasta que alguno de los hilos que sí lograron acceder a la sección crítica liberan el permiso. Si por otro lado sí logró acceder al permiso, sí logró acceder a la sección crítica, entonces ya estaría ejecutando las instrucciones que aquí se ve como comentario, ¿no? Sería su sección crítica y posteriormente tendría que liberar el permiso dentro del bloque finally. ¿Por qué dentro del bloque finally? Porque acuérdense que si por algún motivo llegaras a caer en una excepción aquí y truena la ejecución de ese hilo, pues pudiera ser que nunca se liberara el permiso de ese semáforo, ¿no? Y si ese semáforo nada más otorgaba un permiso como un mutex, pues se quedaría pasmada tu aplicación porque nadie más podría ejecutarse. Bueno, al menos no ejecutar esa parte del código. Entonces, por eso es que pase lo que pase dentro del bloque final y que siempre se ejecuta, liberamos ese permiso para que alguien más pueda utilizarlo. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí en el ejemplo que les voy a dar está aquí en la página. Es es este que está aquí marcado en color azul. Este que dice restaurante.zip. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, profe. Pues se lo pueden bajar de ahí de la página, ¿no? De la 148, 204, 58, 221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal Java, diagonal hilos, y de ahí se lo baja. Y es este que está aquí. Entonces, vamos a checar. Este programa consta de dos clases, la clase cliente y la clase restaurante. Si quieren, vamos a ver primero la clase restaurante. Entonces, en esta clase empezamos importando la clase semáforo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso de un semáforo, ¿no?
básicamente voy a implementar el clásico problema ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Bueno, ahorita que me acuerde les digo. Pero básicamente lo que voy a tener aquí, está mi dibujo. Está. Hagan de cuenta que tengo aquí un restaurante, y en ese restaurante yo tengo una cantidad limitada de mesas donde se pueden sentar a comer, ¿no? Entonces, tengo una cierta cantidad de mesas. Ustedes disculparán mis dibujos todos. Todos chetos, pero pues ahí van. Chiste nada más que usen su imaginación para imaginarse que esto es un restaurante que tiene mesas dentro. Y y por otro lado, pues hay comensales o clientes que quieren entrar a comer, ¿no? Y aquí la única condición es que cada cliente va a sentarse a comer en una mesa diferente. No pueden compartir mesa. Ustedes disculparán, pero con el mouse no es tan fácil dibujar, ¿no? Necesito comprarme mi tableta y mi lápiz para dibujar acá. Entonces tienen N clientes, donde cada cliente es un hilo que va a intentar acceder al restaurante para sentarse en una mesa, y si alcanza mesa se va a sentar a comer una cantidad de tiempo entre 1 y 30 segundos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces eso es de lo que trata el programa, ¿no? Entonces, regresando a nuestro código, tenemos nuestra clase restaurante aquí. Y en esa clase restaurante tenemos una variable miembro que es de tipo semáforo. De hecho, ahí está nuestro semáforo. Y ese semáforo me va a representar la cantidad de mesas que hay en el restaurante. Entonces, la cantidad de permisos que tenga el semáforo es la cantidad de mesas que contiene el restaurante. ¿Sí se entiende la analogía? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, pues, tenemos nuestro constructor, con el que lo único que estamos haciendo es inicializar el semáforo a la cantidad de mesas que hay o la cantidad de permisos que va a otorgar para entrar y acceder a una de esas mesas. Por otro lado, tenemos el método obtener mesa. Aquí está. El método obtener mesa o get mesa recibe un parámetro. Ese parámetro es el identificador del hilo que va a intentar acceder a una mesa, ¿no? Quedamos en el dibujo que tenía varios clientes. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente N. Entonces, cada que un hilo intente acceder o cada que un cliente intente acceder a una mesa, pues necesita decir su identificador, si es el cliente 1 o el 2 o el 3 o el N. Entonces, para eso es que para lo que se va a recibir como parámetro ese ID. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el método getMesa? Pues simplemente va a intentar solicitar un permiso del semáforo para poder sentarse a comer. Y lo tenemos dentro de nuestro bloque try. De hecho, aquí está mi bloque try, ¿no? Entonces, una vez que se invoque el método getMesa, va a mandar a imprimir el ID del usuario y va a decir que ese cliente está intentando obtener una mesa y va a hacer una query para solicitar un permiso del semáforo para acceder a la sección crítica, que en este caso es el restaurante. Si sí se le otorga ese permiso, entonces ese hilo va a ejecutar la siguiente instrucción, que va a imprimir el identificador del cliente y va a decir que sí consiguió una mesa. Si no se puede acceder porque ya no tenía permisos para otorgar el semáforo, aquí se va a quedar bloqueado ese hilo en esa instrucción. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Profesor. ¿Sí? Entonces es lo que hace el método getMesa. Luego, por otro lado, tenemos el método devolver mesa o return mesa, que también recibe como parámetro el mismo identificador de usuario para saber qué cliente es el que está haciendo qué cosa. Y cuando se ejecute ese método de devolver mesa, me va a mandar a imprimir el ID del cliente y me va a decir que devolvió la mesa. Y vamos a hacer un release para devolver el permiso al semáforo, ¿no? Así de fácil. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe. No, profesor. ¿No? Eso es lo que hacen los métodos obtener mesa y devolver mesa. Ahora vamos a ver la clase cliente antes de terminar de ver la clase restaurante.
tenemos nuestra clase cliente que hereda de la clase hilo, de la clase thread, que significa que a partir de aquí voy a generar hilos. Cada cliente va a ser un hilo. Estoy importando la clase random. ¿Por qué? Porque quedamos que cada cliente se va a sentar a comer una cantidad de tiempo aleatorio entre 1 y 30 segundos. Entonces, por eso estoy importando la clase random, porque la voy a utilizar, ¿no? Entonces, mi cliente tiene tres variables miembro. La primera es una variable de tipo restaurante. Entonces, aquí es donde voy a acceder al semáforo a partir de esa variable R. Por otro lado, tengo un entero, una variable primitiva de tipo entero, que es el que va a contener el identificador de ese cliente, si es el cliente 1 o el cliente 2 o el cliente 3 o el cliente N. Y por otro lado, tengo una instancia de la clase random para generar el número aleatorio y poder calcular qué cantidad de tiempo se va a quedar a comer en el restaurante de cada cliente. Luego tenemos el constructor, donde lo único que hacemos es inicializar la variable de tipo restaurante y asignarle el ID a la variable cliente ID, ¿no? Es lo único que hace ese constructor que tenemos aquí. Y luego ya tenemos el comportamiento del hilo, y lo que va a hacer ese hilo, una vez que sea planificado, es intentar obtener una mesa. ¿Qué significa obtener una mesa? Significa invocar el acquire para solicitar un permiso del semáforo y poder entrar a la sección crítica. Entonces, si es que no se puede obtener una mesa, ahí se quedaría bloqueado ese hilo. Si sí se puede obtener una mesa, entonces lo que va a hacer ese hilo en la siguiente instrucción es calcular la cantidad de tiempo que se va a sentar a comer a la mesa. En este caso se obtiene un random en el rango entre el 0 y el 29 y se le suma 1 para que el rango de comida, el tiempo de comida esté entre 1 y 30 segundos. Y va a mandar a imprimir, ¿no? El cliente y el número de cliente va a comer por tanto tiempo, ¿no? Tantos segundos. Entonces, mientras ese hilo está comiendo, para simular que come, lo que hacemos es que simplemente ese hilo no haga nada, que salga de contexto de ejecución, ¿no? Por eso hacemos el sleep por esa cantidad de tiempo. Y una vez que ese cliente se despierta, o sea, se desbloquea de ese sleep, pues se va a volver a planificar y al momento que sea planificado va a mandar a imprimir que ya terminó de comer. Y dentro del bloque finally, pues invocamos el método de return mesa que internamente va a ser un release sobre el permiso que le otorgó el semáforo. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Y entonces ya para terminar, en el método principal de mi clase semáforo, ya tengo mi método main, genero la instancia de mi semáforo. En este caso le estoy diciendo que me va a otorgar 5, es más, vamos a bajárselo. Vamos a decirle que ese semáforo solamente va a otorgar un permiso, convirtiendo nuestro semáforo en un mutex, y para ese único permiso que va a dar a la vez, voy a crear 5 hilos, aquí está, 5 instancias de la clase cliente y las voy a inicializar. En algún momento se van a planificar y todos esos clientes van a intentar acceder al restaurante, pero el restaurante solo está otorgando una mesa, ¿no? Entonces se van a tener que turnar para que uno por uno de los clientes vayan acomodándose a comer en esa única mesa. Entonces vamos a ver la salida de nuestro programa. Entonces, si se fijan, aquí se planificó primero el hilo 1 y nos dice su ranura de tiempo le alcanzó para decir que está intentando obtener una mesa y todavía le alcanzó la misma ranura de tiempo para hacer el acquire. Por eso manda a imprimir que consiguió una mesa, ¿no? Entonces, mientras ese hilo ya consiguió la mesa, pero todavía no, pues todavía no dice, todavía no calcula cuántos milisegundos o cuántos segundos va a sentarse a comer a la mesa, que significa que ahí se le acabó su ranura de tiempo, se planificó otro hilo, en este caso el siguiente hilo que se planificó fue el 2, y su ranura de tiempo nada más le alcanzó para ejecutar una instrucción que dice que está intentando obtener una mesa también, ¿no? Ahí vino otro cambio de contexto, se volvió a planificar el mismo hilo 1, y ahora sí su ranura le alcanza para decir cuántos segundos se va a sentar a comer, y en ese momento se hace un sleep, se invoca el sleep sobre ese hilo, entonces ese hilo va a salir del contexto de ejecución, va a pasar del estado de
ejecución al estado de bloqueo por 11 segundos. Entonces, a la sección crítica, ¿no? O sea, ningún otro cliente va a poder entrar al restaurante. ¿Por qué? Porque está comiendo el cliente 1. Sí se planifican otros hilos, por ejemplo, aquí se planificó, mientras está dormido 11 segundos el hilo 1, se planifican el hilo 3, el 4 y el 5. Pero únicamente ejecutan esa instrucción que no tiene nada que ver con la sección crítica. Entonces, una vez que esos hilos intentaran acceder a la sección crítica, pues van a quedar bloqueados. ¿Hasta qué momento? Hasta que se libere el permiso que tiene en este momento el hilo 1, que es lo que dice aquí. Terminó de comer, devolvió la mesa, hace el release de ese permiso y únicamente hasta que se libere el permiso que tenía el cliente 1 es que el siguiente cliente ya puede hacer el acquire. ¿Sí se ve? Sí se ve cómo estaban bloqueados todos los hilos menos el hilo 1, Sí, profe. que fue el que accedió al permiso. Chéquense. Aquí el hilo 1 consiguió la mesa. Significa que ese hilo sí pudo entrar a la sección crítica. Aquí se imprimieron del hilo 3, 4 y 5, pero eso era antes de la sección crítica. Eso que pudieron ejecutar de manera concurrente. Pero una vez que se llega a la sección crítica, nadie puede imprimir nada hasta que el hilo 1 libera el permiso. Y hasta que el hilo 1 liberó el permiso, en este caso lo agarra el hilo 2. Y otra vez, ¿no? Mientras el hilo 2 tiene ese permiso, nadie más puede acceder a la sección crítica. Y hasta que el hilo 2 lo libera, en este caso el hilo 3 lo agarra. Y nadie más hace nada hasta que el hilo 3 acaba y libera ese permiso. En ese momento lo agarra el hilo 4 y hasta que el hilo 4 libera el permiso, nadie más puede hacer nada y en ese momento lo agarra el hilo 5 y hasta que acaba. ¿Sí se ve? Profesor, entonces en este caso la sección crítica es cuando dice consiguió mesa en ese punto. ¿O en cuál es el punto donde está la sección La crítica? sección crítica del lado del programa restaurante es a partir de donde haces ¿dónde está? Aquí después de que haces el acquire, aquí sería, a partir de aquí, sería la sección crítica. Eso sería aquí en la clase restaurante. En la clase cliente es a partir de que invocas el método getMesa. Entonces, a partir de aquí, de este try. ¿Por qué? Porque aquí es donde haces el acquire en la implementación de este método, que es lo que tenemos aquí. Es donde haces el acquire. Justo a partir de esta línea empezaría tu sección crítica. Eso seguiría todavía dentro de este mismo método getMesa. Entonces, esto es parte de la sección crítica, 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 también, hasta aquí, hasta donde haces el return mesa, que es donde ya se invoca aquí en semáforo este release. Ahí se acaba la sección crítica. Ajá. Sí, profesor, gracias. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo le doy más permisos? En este caso, nada más le estaba dando un permiso al semáforo. Vamos a darle ahora 3 permisos, por ejemplo. Si le doy 3 permisos, significa que 3 hilos van a poder entrar a la sección crítica al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí está. Se ejecutaron de manera concurrente el hilo 1, el 5, el 4, el 3 y el 2. Esa no es la sección crítica, entonces sí se pueden ejecutar de manera concurrente. Después, cuando se llega a la sección crítica, el hilo 4 consigue una mesa, el hilo 5 consigue una mesa y el hilo 1 también. O sea que se utilizan los 3 permisos que tiene el semáforo. Sin embargo, el hilo 2 y el hilo 3 ya no alcanzaron permiso. Por eso no vemos aquí ni el hilo 2 ni el hilo 3. Hasta que se libera uno de los permisos es cuando ya entra el hilo 3. Y hasta que se libera el segundo de los permisos es cuando ya entra el hilo 2. ¿Sí se ve? Se ve, profesor. Entonces,
Ese es el chiste con el semáforo, ¿no? Simplemente regular o limitar la cantidad de hilos que en todo momento puedan estar dentro de la sección crítica. Y ya vieron pues, lo fácil que es de implementar. Haces una query, si te deja pasar, pues ya entras y al final no olvides hacer un release dentro de un bloque try finally. Y si no te deja pasar, pues te vas a quedar ahí bloqueado hasta que se libere al menos un permiso. Y ya. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, profe. Y entonces continuamos con los temas. Entonces ahora vamos a ver el tema de tuberías. Entonces ya vimos hasta ahorita cómo sincronizar la ejecución de los hilos, ¿no? Ya vimos cómo un hilo puede ir ajustando la velocidad de su ejecución mediante variables de condición para estar separando o bloqueando y después que alguien le ayude a continuar su ejecución. Ya vimos cómo sincronizar el acceso a la sección crítica de diferentes maneras, de grano grueso o de grano fino. Ya vimos cómo controlar la cantidad de hilos máxima que puede haber dentro de una sección crítica, con el caso de los semáforos. Ahora vamos a ver cómo comunicar a los hilos dentro de nuestra aplicación, ¿no? ¿Cuál sería la necesidad de comunicar a los hilos? De que alguno a lo mejor está generando algún dato que otro necesita, ¿no? Algo Ajá. así. Y ahí alguien preguntaría, ¿no? Si quiero comunicarlos, ¿por qué no simplemente uso una variable global o un descriptor de archivo y escribo el dato en el archivo para que pueda ser accedido por los otros hilos? Porque sí están de acuerdo, ¿no? Que todos los hilos pueden compartir los descriptores de archivo, pueden compartir las variables globales. Entonces, ¿por qué no simplemente hacer eso? Por lo mismo, ¿no? De que cualquiera puede escribir o leer la variable. Exacto, ¿no? Entonces puede Entonces, a ser, lo mejor, pues alguien está escribiendo un valor que realmente no necesita la otra, entonces se ajá, pierden, exacto. ¿no? Puede ser que a lo mejor solo quiera, ajá, exacto. Entonces, si yo quiero que solamente ese dato lo conozca otro hilo, quien yo quiera en particular, pues no lo voy a estar poniendo en una variable global porque todo mundo puede acceder a ella y todo mundo la puede modificar. Entonces, mejor simplemente le comparto ese dato al otro hilo, pues a través de una tubería. Ajá. Entonces, a final de cuentas, esa tubería, pues va a ser un medio, lo puedo representar como si fuera un arreglo que voy a compartir con otro hilo para que ahí podamos leer y escribir los dos. Ajá. Para eso es básicamente para lo que voy a usar mi tubería. Y eso me va a permitir comunicar cualquier dato que yo tenga, ya sea en una variable global, una variable local, de preferencia variables locales, ¿no? Porque las globales pues lo puedes acceder de manera directa. Entonces, en el caso de Java, para poder acceder a esa tubería, lo voy a hacer a través de flujos. Ya ven que en Java para poder mover datos de cualquier lugar hacia cualquier destino, pues luego a través de flujos, ¿no? Por ejemplo, si quiero mover un dato del teclado hacia la aplicación, luego a través de un flujo de lectura asociándolo a system.in. Si quiero mover un dato de la aplicación a la salida estándar, lo hago mediante un system.out, ¿no? Entonces estoy usando los flujos para mover los datos del lugar. Si quiero moverlos de una máquina a otra máquina, pues lo hago mediante un socket y a ese socket le asocio el flujo, ¿no? Ya sea un input stream, un output stream, que me permitan mover ese dato a través del socket de una máquina a otra. Entonces, también voy a hacer uso de un flujo para poder mover un dato de un hilo hacia otro hilo. Esos flujos son flujos orientados a bytes, o sea, me van a permitir mover bytes, ya sea escribir o leer bytes, desde un hilo de ejecución hacia otro hilo de ejecución. Y estos flujos se llaman pipe input stream y pipe output stream, que es este. Ajá. Entonces, son flujos que me van a permitir acceder a la tubería, ya sea para leer o para escribir datos. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe. No, profe. Bueno, entonces,
este pipe input stream me va a dar 1, 2, 3, 4 campos. El primer campo, la primer variable miembro que tengo dentro de esa clase pipe input stream, es un arreglo de tipo byte. Buffer, ¿qué es o qué me representa? Pues la tubería, el contenido de la tubería. Ajá. Entonces, ahí se van a escribir los datos que yo quiera compartir con otro hilo y de ahí se van a leer los datos que otro hilo comparta conmigo. ¿Sí se entiende? Sí. 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 Ahora, ese arreglo por default tiene un tamaño que está definido aquí en esta variable que se llama pipe size y por default es de 1024 bytes, o sea, sea un kilobyte. Ajá. Ese es el tamaño default que trae este buffer. Uno lo puede hacer más grande o lo puede hacer más pequeño de acuerdo a las necesidades de la aplicación que estén implementando. Y además me va a dar dos índices, el índice in y el índice out, que son de tipo entero los dos. El índice in lo que me va a indicar es la posición donde se va a almacenar un dato. ¿Qué significa? Si tú haces una operación de escritura, si tú invocas el método write sobre una tubería, los datos que tú escribas y van a quedar almacenadas en la tubería, se van a almacenar en la posición, bueno, a partir de la posición que está apuntada por el índice in. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, cada que hagan una operación de escritura en la tubería, se va a empezar a escribir a partir de donde esté apuntando este índice. Cada que hagan una operación de lectura, se van a leer los datos que estén guardados a partir de la posición donde está apuntando out. Entonces, para eso son esos dos índices y no necesariamente tienen que estar apuntando al mismo lugar. Entonces, si yo quiero generar un pipe input stream, tengo estos constructores que están aquí abajo, ¿no? Por un lado puedo utilizar este constructor, el primero, que no tiene ningún parámetro de entrada. Entonces, ¿qué significa? Que por default me va a generar un flujo de lectura de bytes que no va a estar conectado a ningún origen de datos. Y si no está conectado a ningún origen de datos, ¿qué significa? Que cuando yo intente hacer una lectura no va a leer nada porque no hay de dónde leer datos. Me va a devolver un fin de flujo. Ajá, ¿sí se entiende? Sí, profesor. Porque no hay nada que leer. Entonces, ¿qué necesitaría si uso este constructor? Pues invocar un método que se llama connect, que tengo acá, que tengo aquí. Se llama connect y en ese método connect yo tengo que especificar un origen de datos. ¿De dónde es de donde se van a leer esos datos? Ajá. Para que encuentre de dónde sacar esos datos que estoy intentando leer. De otra forma, me va a devolver un fin de flujo, ¿no? Si es que utilicé el primer constructor. Si yo utilizo el segundo constructor, es porque entonces yo quiero redimensionar el tamaño del arreglo asociado a la tubería. A lo mejor yo no quiero tener ese arreglo de 1024 bytes, sino un arreglo más grande por la cantidad de datos que voy a intentar escribir de un jalón en la tubería. O más pequeño, ¿no? A lo mejor. Ahí ya depende de las necesidades del programa. Entonces puedo usar este constructor donde especifico como parámetro cuál es el tamaño que va a tener este arreglo, este buffer. Ajá. O puedo usar el siguiente constructor en donde yo ya le estoy pasando como parámetro cuál es el origen de los datos, que por lo general es un output stream. Cualquier tipo de output stream, un data output stream, un file output stream, un object output stream, o en este caso un pipe output stream. Y todo lo que se escriba con ese file output stream, o lo que se escriba con el data output stream, o lo que se escriba con el object output stream, o en este caso con el pipe output stream, va a poder ser leído desde el pipe input stream. ¿Sí se entiende? Simplemente lo que escribas aquí, lo vas a poder leer desde aquí. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Y el último constructor, pues recibe dos parámetros. Uno es el origen de datos, de dónde se van a leer los datos, que es la tubería, y el tamaño del buffer que vamos a estar manejando, ¿no? Entonces pueden usar cualquiera de esos constructores para generar su flujo de lectura de la tubería. Por otro lado, tenemos los métodos, bueno, ya que tenemos creado nuestro flujo,
tenemos los métodos available, que me va a devolver un entero diciéndome cuántos bytes quedan por leer antes de que nos genere el fin de flujo, esa tubería. Tenemos el método close, que cierra el flujo de lectura. Tenemos el método connect, que ya quedamos que nos va a servir para especificar cuál es el origen de datos, de donde se van a leer los datos que leamos. El método read, que nos va a devolver un entero, va a leer de un jalón un solo entero. Digo, nos va a devolver un entero, pero solamente nos va a permitir leer un byte a la vez. O tenemos sobrecargado este método read, que nos permite leer bloques de bytes. Si se fijan aquí y aquí, solamente estoy leyendo bytes. Pero ¿qué pasa si yo quiero leer un objeto desde la tubería? O yo quiero leer un entero, un flotante, o un booleano, o quiero leer texto. ¿Qué tendría que hacer? Va a ser un cast, ¿no? Pues lo que tendría que hacer es algo como lo que hacía con los sockets. Y de hecho ya se los puse aquí. No sé si se alcance a ver. Por ejemplo, si es un pipe input stream el que tú tienes, y está. Primero que nada necesitarías crear un bloque try catch, ¿no? O un try catch finally, como quieras. Y y vas a crear tu flujo de lectura de la tubería. Ahí está. En este flujo estoy especificando un origen de datos. ¿Quién es este origen de datos? Es este que tengo acá arriba, ¿no? ¿Sí se ve? Un pipe upstream. Sí. ¿Y eso qué significa? Que lo que escribamos en este pipe upstream, lo vamos a poder leer desde este pipe input stream. ¿Sí se entiende? Porque están conectados. Sí, Entonces, profe. si uno de los pipes, si el pipe input stream está en un hilo y el pipe output stream está en otro hilo, pues se van a seguir comunicando porque están conectados, aun cuando estén en hilos diferentes. De hecho, vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces, ya definimos cuál es nuestro origen de datos. Ya le conectamos aquí su flujo de lectura, ese origen de datos. Ahora, si lo que vas a leer es texto, pues ese pipe input stream lo estamos asociando con un input stream reader para hacer la conversión de tipo, cambiar de bytes a caracteres. Y eso lo ponemos dentro de un flujo de alto nivel para poder leer bloques de caracteres, ¿no? Como aquí con el método readline, que si se fijan es muy parecido a lo que hacíamos con los sockets. Ajá, ¿sí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Y lo mismo, ¿no? Si lo que quieres leer son datos primitivos a ese pipe input stream que ya previamente creaste aquí arriba, simplemente le asocias un data input stream y ya puedes leer con un read in, con un read long, con un read float, con un read boolean, etcétera, pues diferentes tipos de datos primitivos. Y si lo que quieres leer desde la tubería son objetos, pues al mismo pipe input stream pues le asocias un object input stream y con el método read object pues lees el objeto desde la tubería, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Está ahí? Sí, profesor. Y viceversa, ¿no? Para escribir datos en la tubería, pues creas tu flujo asociado a la tubería, y ese flujo me va a dar los métodos write. De hecho, aquí déjenme ponérselos aquí. Tengo mi pipe upstream, que tiene dos constructores, uno sin parámetro y otro con parámetro. La única diferencia es que este parámetro es el destinatario de los datos, o sea, quién va a poder leer los datos que tú escribas en la tubería. Aquí lo estás especificando quién. Y aquí no lo estás especificando. Pero si tú no lo especificas, pues lo que tú escribas, quién sabe por quién va a ser leído, ¿no? Nadie lo podría leer a menos que alguien, en este caso un pipe input stream, en su constructor te apunte a ti. Entonces ya estarías en automático conectado con él. Ajá. Que es como vamos a ver aquí en el ejemplo que les tengo en el texto. Ahorita se los pongo. Entonces, ya que está creado el pipe de escritura, tenemos el método close para cerrar el flujo o connect para especificar al destinatario quién va a poder sacar los datos de la tubería. El método flush para cerciorarnos de que los datos queden escritos. El método write ya sea para escribir un byte o el método write para escribir bloques de byte, ¿no? Y en nuestro caso, aquí en este ejemplo, pues simplemente creamos nuestro pipe. Aquí está, la instancia de la clase pipe output stream. Si se fijan, estoy usando el constructor que no está pasándole ningún parámetro.
Eso significa que ese flujo no está conectado con nada. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Pero aunque no esté conectado con nada, yo aquí lo estoy conectando con el pipe de lectura, ¿no? Con el flujo de lectura de la tubería. Ahí sí le estoy pasando el pipe output stream como parámetro, entonces ahí ya quedaron conectados, aunque yo no lo haya especificado aquí. No puse al pipe input stream ahí, pero aquí sí lo puse al pipe output stream cuando genera el pipe input stream. Entonces en automático lo que se escriba en el pipe output stream se va a poder leer desde el pipe input stream, porque están conectados, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo quiero escribir no bytes en la tubería, sino caracteres, pues a este pipe output stream que yo ya creé, le asocio un output stream writer para hacer el cambio de formato, pasar de bytes a caracteres, y lo paso dentro de un flujo de alto nivel para poder escribir con el método printline, escribir cadenas. Y uso el método flush para que queden los datos bien escritos en el pipe, ¿no? En la tubería. Si lo que quiero escribir en la tubería no es texto, sino datos primitivos, pues al pipe output stream que ya se creó acá arriba, lo asocio dentro de un data output stream y ya puedo utilizar los métodos que me da el data output stream, ¿no? El write in, el write float, el write long, el write double, etcétera, 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 para escribir cualquier tipo de dato primitivo en la tubería. O si quiero escribir un objeto, o sea, ese pipe output stream, en lugar de asociarle el data output stream, le asocio el object output stream, y entonces simplemente tendría que usar el método writeObject para serializar un dato y meterlo en la tubería. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, Profe, yo tengo una duda. dime. Ahorita el código que mostró, cada uno de los try catch representa un hilo, ¿no? Ajá. ¿Cómo, por ejemplo, ¿En qué momento lo vas a separar? no. El primer hilo crea el output stream, ¿no? El post. El otro hilo, ¿cómo sabe que existe el post? Es Ah, porque, porque los vas a crear en un mismo hilo y luego los vas a separar. Ahorita Ajá. vamos a ver un ejemplo. Vamos a Ok. ver un ejemplo para que quede más claro. Sí. Déjame ver dónde lo tengo aquí, el de los pipes. Pipe. MOPQ. Los dos ejemplos que tengo aquí en este proyecto que se llama Pipes están en la página. Vamos a ver este que se llama Pipe Demo. Y si da tiempo, vemos también el otro. Esos están aquí en la página, aquí en este archivo que dice pipes.zip. ¿Sí se ve? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos este programa que se llama pipedemo.java. Está muy sencillo. Hasta se van a reír cuando lo vean de lo sencillo que está. Estamos importando java.io porque ahí están definidos los flujos que vamos a ocupar, que en este caso son los pipes. Y tenemos nuestra clase pipedemo, que extiende de la clase thread, que significa que a partir de ahí voy a generar hilos. Esa clase pipedemo tiene una variable miembro que es de tipo pipe_output_stream. ¿Qué significa? Que es un flujo de escritura para escribir datos en una tubería. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, esa variable miembro la voy a inicializar en el constructor, ¿no? Desde el constructor voy a recibir como parámetro ese flujo para poder escribir en la tubería y simplemente lo inicializo, ¿sí? Con lo que le esté pasando de parámetro. Y luego ya nos vamos al método principal, al main,
Dentro del método principal, inicio un bloque try catch. Siempre que utilicen flujos, siempre tienen que hacerlo dentro de un bloque try catch. ¿Por qué? Porque siempre que utilicen flujos que realizan operaciones de entrada y salida, puede ser que surjan errores de entrada y salida, ¿no? Excepciones en tiempo de ejecución a la hora de realizar la operación de escritura o de lectura. Entonces, por eso siempre se tiene que meter dentro de un bloque try catch para poder validar esas excepciones que pudieran surgir de errores de entrada y salida. Entonces, si se fijan, en este caso voy a crear dos flujos, un pipe output stream y un pipe input stream. El pipe output stream no le estoy pasando ningún parámetro, o sea que no está conectado a ningún lado. Pero a la hora que creo el pipe input stream, lo conecto con el pipe output stream. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Y eso qué significa? Que cualquier cosa que yo escriba en el pipe output stream va a poder ser leído por el pipe input stream. Hasta ahorita, los dos flujos están dentro del mismo hilo, que es el hilo principal, el hilo del main. ¿Sí queda claro eso? Sí. Tanto pay-in como payout están en el mismo hilo. ¿Qué hilo? En el hilo main, el hilo principal. Pero en este momento voy a generar una instancia que se llama pipedemo. Acuérdense que pipedemo es esta clase que hereda de thread. Entonces, a partir de ahí voy a generar un hilo, un nuevo hilo. Entonces, aquí estoy generando un nuevo hilo y le estoy pasando como parámetro el pipe output stream. ¿Qué significa? Que ese flujo de escritura ya lo estoy asignando a un nuevo hilo. Ya no va a estar en el main, sino que ahora va a ser parte de pipedemo. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, profe. Profe. En ese momento estoy separando ya mis flujos que fueron creados en el mismo hilo, en el hilo main, y ya uno lo estoy metiendo en otro hilo, en el hilo de la instancia de la clase pipedemo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. ¿Sí? Entonces eso queda claro en estas dos líneas, ¿no? Genero un nuevo hilo, ese nuevo hilo le estoy pasando como parámetro mi flujo de escritura y lo inicializo. En algún momento se va a planificar ese nuevo hilo, ¿no? En otro hilo de ejecución. Entonces ya no van a estar directamente comunicados el pay-in con el payout o el pipe output stream con el pipe input stream, porque ya están en hilos que se están planificando a destiempo, ¿no? Entonces, ahí ya están separados. Entonces, a partir de ese momento, voy a intentar hacer una lectura aquí, desde el pipe input stream. Pipe input stream sigue en el hilo principal, sigue en el main, mientras que el pipe output stream ya se fue al otro hilo, a pipe demo. Entonces, en el hilo principal voy a hacer una lectura. Aquí está, desde el pipe input stream, va a intentar leer un byte, va a validar que ese byte no sea el fin de flujo, que en este caso queremos que es el -1, y si no es el fin de flujo, entonces va a mandar imprimir a la salida estándar como un carácter el byte que leyó, y va a leer el siguiente byte. Aquí está. Y nuevamente, ¿no? La siguiente iteración va a ver que ese nuevo byte que leyó tampoco sea el fin de flujo y lo va a mandar a imprimir a la salida estándar y va a leer el siguiente byte. Y en la siguiente iteración otra vez veo que ese siguiente byte tampoco es el fin de flujo y lo va a imprimir como un carácter y va a leer el siguiente. Y así va a estar leyendo y leyendo y leyendo hasta que lea el fin de flujo. ¿Sí se ve? Sí, profesor. ¿Sí? Eso es lo que va a ser el hilo principal, el hilo main. Por otro lado, tengo el cuerpo de pipedemo, que aquí está, es el método run. Y dentro de pipedemo voy a crear otro flujo de escritura, ¿no? Un print stream. Un print stream es un flujo orientado a byte que para lo que me va a servir es para poder escribir como texto diferentes tipos de datos, pero los va a escribir como si fueran texto, ¿no? Y este print stream lo estoy asociando al pipe output stream, que es este, ¿no? El output que tenía yo acá arriba. Ah, no es, ¿dónde está el output? Espérenme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que por acá estaba. Hasta arriba, ¿no? Cuando se inicializa. Por acá tengo, aquí debe estar. Ah, aquí está. Aquí está. Justamente es la variable miembro de la clase pipedemo. ¿Sí se ve? Que es la que se llama output.
la línea 3. Sí, profe. Sí. Entonces a ese pipe_stream le estoy asociando un print stream. ¿Qué significa? Que voy a escribir cualquier cosa como caracteres dentro de esa tubería, dentro del pipe_stream. ¿Y qué es lo que le estoy mandando? Es escribir esa cadena que dice mensaje enviado desde otro hilo a través de una tubería. Entonces voy a escribir el dato en el print stream. El print stream me va a garantizar que se escriba como texto. ¿Y dónde me lo va a escribir? En el pipe_stream. Entonces, esta cadena que se está escribiendo en la tubería desde el hilo pipe_demo se va a leer desde el hilo principal aquí, carácter por carácter, hasta que ya no haya nada que leer y se lea el fin de flujo, que es el -1. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Entonces vamos a correrlo. Y ahí está, ¿no? Esa cadena completita se escribió desde el pipe_demo, que fue el hilo que se lanzó desde el main, y desde el main se leyó. O sea, tenía corriendo los dos hilos, uno escribía carácter por carácter y el otro leía carácter por carácter. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No, profesor. Bueno, Yo sí, entonces, profe, tengo sí, una. dime. En la parte de que hace la lectura del ping.read, Ajá. ahí espera a que ¿cómo se llama? El hilo que se creó empiece a escribir. ¿Espera que el otro hilo la lea? ¿O cuál es la pregunta? O sea, nosotros lanzamos otro hilo, ¿no? Aparte. Ajá, voy a tener dos hilos, el hilo del main y el hilo hijo que se lanzó. Ajá, Los dos se entonces, van a estar planificando, depende cuánto tiempo les den su ranura de tiempo al planificador. ajá, pero aquí el pin.read va a leer lo que Lo que se haya escrito hasta ese momento. A lo y- mejor se le acaba su ranura de tiempo, se planifica el otro hilo y el otro hilo escribe otro carácter o escribe toda la cadena, depende de la ranura de tiempo que le haya dado el planificador, ¿no? El chiste es que aunque haya escrito toda la cadena de un jalón el otro hilo, aquí estamos leyendo carácter por carácter o byte por byte. Acuérdate que los datos quedaron escritos en el buffer, en la cadena, en esta estructura del... ¿Dónde está? Los datos quedaron escritos aquí, en este arreglo. sí. Y de ese arreglo es donde estamos haciendo la lectura byte por byte aquí en el código. En estas dos líneas. Es donde estamos haciendo la lectura, ¿no? Sobre todo en esta, byte por byte. En cada iteración lees el siguiente byte, el siguiente byte, el siguiente byte. Bueno, de hecho lo haces aquí en esta línea y aquí es donde lo validas. Y pero va a estar leyendo un byte a la vez. Puede ser que tu ranura de tiempo no te alcance para leer toda la cadena. A lo mejor nada más alcanzaste a hacer la primera iteración del while. Viene el cambio de contexto, se planifica otro hilo y en algún momento te vas a volver a planificar tú. Y cuando te vuelvas a planificar, haces la siguiente lectura. De todos modos, los datos ya están en la tubería y de ahí los vas a ir tomando. Ah, ok. Sí, Ajá. sí, profe, gracias. Sí. Bueno, si quieren, hoy le dejamos ahí. La clase que viene vemos otro ejemplo que está todavía mejor. Está más claro, para que quede ya un poquito más claro para ustedes. Y continuamos, ¿sale? Tenga muy bonito fin de semana, cuídense mucho y los ando viendo por acá el día lunes. Sale, profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos, Hasta que luego, estén muy profe. bien. Nos vemos. Bye. Hasta luego, profe.